Buenos días con todos. Vamos a inicio hoy, lunes 18 de noviembre del 2024, siendo las 10 horas, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema a cargo del juez Checo Isoria, va a llevar a cabo la audiencia pública virtual de excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa de don Orlando Velázquez Benítez en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de colusión y otros en horario del Estado. Así que, expediente 14-2019-24. Esta audiencia además va a ser registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Por la Fiscalía. Buenos días, señor Juez Supremo. A los concurrentes a la presente diligencia virtual por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, Fiscal Adjunta Suprema Provisional, Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Velázquez. Muy buenos días, señor magistrado, y a todos los presentes. Por el antes mencionado, Jonathan Joel Correa Arias, con registro del Colegio de Abogados de Lima 67466, casilla electrónica CENOE 125350 y demás datos ya fijados por escrito. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa pública. Señor magistrado, a usted y a los concurrentes, buenos días. Defensor público Javier Rodolfo Curi Chávez, celular 966-516131, casilla 85368, correo electrónico javiercurichávez2607@gmail.com, dirección procesal Girón Carabaya 831, quinto piso, oficina 501 Cercado y con registro en el Colegio de Abogados de Junín 1961. Gracias. Gracias, doctor Curi. Doctor Curi, se encuentra el doctor Correa, que es la defensa del señor Velázquez. Gracias por concurrir a esta audiencia. Permiso, doña María. Que no es la misma. Adelante. Hasta luego. ¿Algún escrito que se haya presentado? ¿Hay algo que se haya presentado en estos días? Sí, doctor. La asignación de defensa pública. Sí, la asignación de defensa pública. Ya. Es la asignación de defensa pública, téngase presente y ya se agradeció al doctor Curi. ¿Estará válidamente la audiencia, doctora Cuba? Tiene el uso de la palabra por... Perdón, la defensa, doctor Correa, tiene el uso de la palabra por 15 minutos para escuchar sus argumentos. Muchísimas gracias, señor magistrado, y con su venia doy inicio a los alegatos de esta presente excepción en procedencia de acción, por el cual nosotros solicitamos pues cierre de este presente caso, se sobresea el presente caso en relación a mi patrocinado Orlando Velázquez Benítez por el delito que está siendo objeto de investigación a través de la formalización, que es el del cohecho pasivo específico y patrocinio ilegal. En concreto y en puridad, señor magistrado, la disposición de formalización, la disposición 159, nos formaliza la investigación a mi patrocinado, supuestamente en base a haberse interesado o intercedido ante el ex consejero Guido Águila Grados por la postulación de Walter Delgado Tovar a la plaza de fiscal superior de Lima en el concurso público convocado por el CNN justamente para esta plaza de fiscal superior. En concreto, este marco de imputación, nosotros advertimos la tipicidad del mismo en cuanto al cohecho pasivo específico, debido a que, por la ausencia del medio corruptor, ¿no? Dentro de la narrativa del fiscal en su formalización, no existe la mención justamente de este medio corruptor. El delito requiere un beneficio para el cohechante. En realidad un tema cuantificable o por lo menos material, por el cual este se ha visto favorecido. En este concreto caso no existe una descripción fáctica que evoque una calificación en relación a Orlando Velázquez de haber solicitado o haber aceptado alguna dádiva, alguna en su favor, a cambio de la supuesta influencia o supuestamente haber favorecido al postulante Walter Delgado Tovar. Cómo se puede interceder o favorecer al postulante cuando ni siquiera se ha establecido que habría sido beneficiado o habría solicitado algún tipo de beneficio al respecto. Eso, en cuanto al facto, no hay una subsunción para este tipo penal justo en ese extremo. Además, hay una inexistencia de encuentro con la persona corruptora, este es con el oferente del acto de corrupción,
no existe un encuentro propiamente. Entendamos que la relación del hecho en cuanto a Delgado Tovar son el hecho 3 y el hecho 4. El hecho 3 referido al proceso que él tuvo por un tema de supuesta violencia familiar, y el hecho 4 es el tema de la designación de la postulación. No fue designado nunca la postulación como fiscal superior, y en este caso no existe una descripción fáctica que evoque un encuentro ni siquiera indirecto entre el señor Walter Delgado Tovar a través de César Inostroza o Tomás Gálvez Villegas, que haya comunicado la oferta corruptiva al señor Orlando Velázquez. Incluso dentro de la formalización como facto se citan los audios que han sido objeto de, digamos, de todo el inicio de todos esos procesos, y en esos audios no hay una descripción dentro de la formalización de algún tipo de comunicación que haya existido entre Orlando Velázquez, César Rosa y otro más Delgado, que haya implicado alguna relación con la convocatoria y la postulación del señor Walter Delgado Tovar. En esa línea, también podemos observar la tipicidad por ausencia de vinculación entre el agente corruptor y el agente cohechado. Según la propia formalización, supuestamente Orlando hubiese sido un filtro, una suerte de cadena para poder llegar a Julio Gutiérrez Peve y supuestamente influir en él para que también favorezca al señor Walter Delgado Tovar. Y en el caso concreto, la imputación dice, digamos, contrario, digamos, a esta tesis, también que el señor Julio Gutiérrez Peve ya tendría un contacto directo entre el señor Tomás Delgado y el señor Walter Delgado Tovar. Entonces, también igual con Inostroza. Entonces, carecería de sentido lógico, incluso contradictorio, que sería que se requirió o se utilizó a mi patrocinado para hacer de puente o hacer de cadena, ¿no? También advertimos la tipicidad por la ausencia del agente corruptor propiamente dicho. Dentro de la tesis fiscal, el intermediario o el que supuestamente pidió el tema de la participación o del favorecimiento para Delgado Tovar es el señor Tomás Gálvez Andino, pero esta persona no fue objeto, digamos, de una formalización, porque en el Pleno del Congreso, mediante resolución legislativa 23/2021-2022 CR de fecha 15 de junio de 2022, se acusó no acusar a este ex fiscal supremo Tomás Gálvez por la supuesta presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias agravado. Es decir, al supuesto agente corruptor, que obviamente es un partícipe necesario de la tesis fiscal, no se le ha incluido y no se le ha podido incluir, y el hecho para él es inexistente. En esa línea, no existiendo el agente corruptor, el agente que propuso la supuesta oferta corruptiva, no se le podría atribuir a quien recibiera la supuesta oferta corruptiva. Por el delito de patrocinio ilegal, señor magistrado, también advertimos la tipicidad, puesto que de la descripción narrativa del fiscal no advertimos la configuración de un patrocinio de intereses particulares. ¿Qué es lo que se imputa aquí en concreto? Supuestamente que la entrevista de Delgado Tovar fuera reservada, ¿no? Fuera reservada y no grabada. Y en el caso concreto, el hecho propiamente evoca de que dicha acción de reserva y no grabación no viene del señor Orlando Velázquez, sino que viene propiamente de la solicitud del ponente Julio Gutiérrez Peve, y que el deber, y esto ya es normativo, el deber de grabar las entrevistas no recaía en Orlando Velázquez según el reglamento del CNN, de ese entonces CNN. El artículo 44 de dicho reglamento nos establece que todas las sesiones son públicas, son grabadas, no obstante, se realiza la salvedad de los casos que se formulen preguntas sobre aspectos relativos a la vida privada del postulante, que pueden realizarse en sesión reservada, clasificada como confidencial en todo caso. Y en ese punto estaría el presente hecho, debido a que justamente este postulante tenía supuestamente preguntas en relación a su entorno familiar por el proceso que tenía
de supuestos actos de violencia en contra de su pareja. Y en esa línea es de que existe un respaldo normativo para la decisión de que esta situación sea reservada. Asimismo, como dije, el reglamento del ex-CNN no contemplaba dentro de las obligaciones de Orlando Velázquez, como presidente del mismo, el hecho de grabar o no las sesiones, ¿no? No estaban en su potestad la obligación de generar las grabaciones que se están tratando de imputar. En esa línea, señor magistrado, atendiendo a los argumentos expuestos, nosotros también advertimos que la no grabación o sí grabación no existe tampoco una descripción fáctica que evoque una situación de beneficio o ventaja para el otorgamiento de un mayor o menor puntaje para el postulante, más aún cuando el postulante ni siquiera llegó a ganar el proceso como tal, sino que obtuvo solamente una condición de reserva. Y esto tomado en cuenta para el macro del proceso, digamos, investigado, del hecho investigado, que supuestamente se está en el marco de una organización criminal, plantear la tesis de que toda una organización criminal o los miembros de una organización criminal se movieron o movieron todo el sistema del CNN para favorecer a una persona, no con que ganara el proceso, sino con que sea una reserva, carece todo el sentido para decir de una tesis de la ocurrencia de una organización criminal que supuestamente controlaba todo este sector. En esa línea nosotros presentamos esta excepción de improcedencia de acción, esperando que se declare fundada la misma. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Cuba tiene el tiempo para sus argumentos. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público solicita que el pedido de la defensa técnica del investigado Orlando Velázquez sobre sección de improcedencia de acción sea declarado infundado a mérito de los fundamentos que paso a detallar. En primer lugar, señor, debemos referirnos que la defensa técnica sostiene la sección de improcedencia de acción, cuestionando los tipos penales en mérito de los cuales el Ministerio Público formalizó investigación preparatoria respecto de Orlando Velázquez. Estos son el de cohecho pasivo específico y alternativamente se tipificó como tráfico de influencias agravado. El segundo delito que se le atribuye a nivel de formalización es un patrocinio ilegal. Ahora bien, cuestionamientos para la excepción, ha señalado la defensa que hay una atipicidad por ausencia de medio corruptor. Señalan que no existe donativo, promesa o ventaja. Sin embargo, señor juez supremo, tal como se tiene de la disposición de formalización de investigación preparatoria, a partir de los numerales 150 en adelante, el Ministerio Público, a través de Fiscalía de la Nación en su momento, señaló que en este caso, en el caso de los hechos vinculados a la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, lo que se buscaba era interceder y manejar los procesos judiciales a su conveniencia, al igual que las investigaciones fiscales y procedimientos administrativos, como la contratación de personal estatal, nombramientos y ratificaciones de jueces y fiscales, según los intereses de los miembros de la organización criminal y personas vinculadas a esta. Así también, el modus operandi de la referida red criminal estaba dado por el intercambio de favores o favorecimientos mutuos entre sus miembros y personas vinculadas a esta red criminal. De donde se tiene, señor juez supremo, entonces, que el Ministerio Público en la disposición de formalización ha cumplido con señalar cuál serían este medio corruptor que se entiende es a través del mecanismo de intercambio de favores. Por lo cual, este extremo de la excepción debe ser declarado infundado. Pasemos ahora a ver el segundo punto sobre el cual se refiere la defensa técnica del investigado Orlando Velázquez. Se señala que hay inexistencia de encuentro corruptor, es decir, no existe encuentro entre Walter Delgado Tovar con Orlando Velázquez, donde se habría trasladado la oferta corruptiva. Señor juez supremo, tal como aparece en la disposición de formalización de investigación preparatoria, se tiene que Walter Delgado Tovar tenía una relación de amistad con Tomás Gálvez Villegas, y es precisamente a través de él que se habría llegado a algunos consejeros, así lo señalan los elementos de convicción señalados en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Ahora bien,
Si vamos, como señala la defensa, que no hay elementos sobre esta situación, tenemos la propia declaración testimonial de Orlando Velázquez prestada el 3 de mayo del 2019, quien señaló en su declaración que efectivamente sostuvo comunicaciones telefónicas con Tomás Aladino Gálvez Villegas en el periodo del 11 de enero al 5 de abril del 2018, periodo exactamente en el que se produjo el trámite de la convocatoria 5-2018, precisamente en la que postulaba el candidato Walter Delgado Tovar. Asimismo, señor magistrado, se tiene la propia declaración de el señor Tomás Gálvez Villegas, quien señaló que, quien conforme a su declaración del 10 de mayo del 2019, señaló que se comunicó con Orlando Velázquez, ¿no? Entonces, tenemos que efectivamente sí se ha producido acercamiento a través de esta persona, por lo cual tampoco procedería los argumentos que señala la defensa. Ahora bien, hay un punto aquí precisamente también sobre el ex fiscal Tomás Gálvez Villegas. Sostiene la defensa que el hecho de que el Congreso de la República no haya aprobado la acusación constitucional en contra de esta persona hace que el hecho sea inexistente. Situación, señor magistrado, que no obedece los criterios de la lógica establecidos para este tipo de procesos. Porque bien sabemos que luego de la acusación constitucional, el Congreso, a través de una votación, podrá establecer si procede o no que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria. En este caso, efectivamente, el Congreso de la República señaló, no se alcanzaron los votos en el Congreso de la República para que se pudiera formalizar la investigación preparatoria contra Tomás Gálvez Villegas. Pero ello, de modo alguno, implica inexistencia del hecho, porque precisamente ese es un juicio político, señor juez supremo, y el hecho, por una votación del Congreso, no desaparece o se puede señalar su inexistencia. Lo cierto y concreto es que esa situación podrá ser reevaluada, reformulada, pueden acontecer nuevas acusaciones constitucionales sobre el hecho, o incluso vencida la prerrogativa, se puede formular los recursos pertinentes. Pero lo cierto y concreto es que para este hecho, el hecho de que el Congreso no haya autorizado la acusación constitucional no significa que el hecho no existe. Bajo esa línea de argumentación se tiene que efectivamente en la disposición de formalización de investigación preparatoria se tiene que el intermediario, el vínculo, la manera como Walter Delgado Tovar habría llegado a los consejeros, y en este caso el consejero Orlando Velázquez, fue precisamente el ex fiscal Tomás Gálvez Villegas, quien, conforme se tienen los propios elementos de convicción, ha reconocido ser amigo de Delgado Tovar, y Delgado Tovar también ha reconocido ser amigo de Gálvez Villegas. Ambos han reconocido que comentaron o hablaron sobre el proceso de violencia familiar que tenía Delgado Tovar y que le preocupaba al momento de la entrevista en su postulación a fiscal superior del INE. Ahora bien, también se puede apreciar de las declaraciones del propio Orlando Velázquez Benítez que incluso se reunió con Tomás Gálvez Villegas efectivamente cuando se celebró el cumpleaños de Orlando Velázquez Benítez, el mismo que tuvo lugar en Trujillo, es lo que ha señalado el propio investigado Velázquez Benítez, por lo cual podemos ver que, contrario a lo que sostiene la defensa, si hay elementos de convicción sobre los hechos que atribuye la Fiscalía, y que si bien no deben, la evaluación en una sección de improcedencia de acción debe ser exactamente sobre la imputación y no sobre los elementos, nos referimos a ellos porque en su alocución, tanto oral como escrita, la defensa ha señalado que se carece de estos elementos y que no hay manera de que el Ministerio Público haya podido establecer la hipótesis que ha plasmado que plasmó en su momento la Fiscalía de la Nación en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Ahora bien, señor juez supremo, se señala también que existe también, o procedería la sección de improcedencia de acción respecto del delito de patrocinio ilegal, sosteniéndose que no habría acontecido este delito porque no habría una obligación real de Orlando Velázquez Benítez de haber realizado la grabación de la entrevista personal en su momento, el candidato Walter Delgado Tovar. Sobre este extremo, tal como aparece en la disposición de formalización de investigación preparatoria, debemos precisar lo siguiente.
Durante la entrevista del candidato, el ponente solicitó que la misma fuera reservada. En ese momento, el investigado Orlando Velázquez Benítez era el presidente del CNM y accedió a este pedido. Conforme se tiene también de lo descrito en la formalización de investigación preparatoria y lo señalado en los elementos de convicción, una vez que la sesión pasó a reservada, esta no fue grabada y conforme aparece de la propia disposición de formalización de investigación preparatoria, el personal técnico del CNM en sus declaraciones y en documentos ha señalado que ellos solamente cumplen las órdenes de los miembros y consejeros del CNM y que en su momento no se dio la orden de que se grabe la sesión reservada de la entrevista personal del candidato Walter Delgado Tovar. En ese momento el presidente del CNM era Orlando Velázquez Benítez y en ese momento él tenía la capacidad de disponer y ordenar. Así aparece de la disposición de formalización de investigación preparatoria y por tanto se le atribuye este hecho. Bajo esa línea de argumentación, señor juez supremo, tal como se ha explicitado, la disposición de formalización de investigación preparatoria emitida en su momento por Fiscalía de la Nación precisa los elementos típicos de los delitos que se le atribuyen a el investigado Orlando Velázquez Benítez, quien en su calidad de presidente del CNM en su momento habría favorecido la postulación de Walter Delgado Tovar. Ahora bien, cuestionamientos señala también la defensa que el candidato Delgado Tovar no ganó la plaza, sino que fue el primero en candidato en reserva del magistrado. Eso es indiferente o indistinto para los efectos de la tipificación del delito. Lo cierto y concreto es que se desplegaron una serie de acciones que aparecen ampliamente detalladas en la disposición de formalización de investigación preparatoria que permiten establecer los hechos que se le atribuyen al investigado Orlando Velázquez Benítez. Que la defensa sostenga que no hay lógica entre lo que plantea la Fiscalía, bueno, es una cuestión de la teoría del caso que maneja la defensa, pero en una excepción de improcedencia de acción tenemos que tener claro que tendría que, a la ausencia de un elemento objetivo del tipo o un elemento subjetivo del tipo. Esto no ocurre en el caso que hemos detallado y que hemos precisado. Ahora bien, hay que tener en consideración también que el estadio de la presente investigación es la formalización de investigación preparatoria, por lo que la imputación a este nivel puede ser totalmente perfectible, corregible, integrable, precisable, porque la imputación final, si fuera el caso, donde tendrá que estar acabada, es al momento si el Ministerio Público decide formular un requerimiento de acusación, en tanto en cuanto, siempre con la flexibilidad que se maneja dentro de la investigación, el Ministerio Público puede delimitar algunos detalles y algunas precisiones que corresponden. Finalmente, el Ministerio Público quiere hacer presente a su despacho dos situaciones. La primera es que se debe, para resolver cualquier tipo de estos pedidos de excepción de improcedencia de acción, el Juzgado Supremo deberá tener en consideración lo establecido en la casación 392-2016-Arequipa, en la que se señala que la falta de imputación necesaria no significa la ausencia o inexistencia de algún elemento del tipo penal, por lo que no puede equipararse con una excepción de improcedencia de acción. La casación 416-2020-Lima, dentro de los otros fundamentos, en el octavo señala que el origen de la resolución que motivó la presente casación se hace necesario reafirmar las conclusiones de los órganos de instancia en cuanto a que en el trámite de una excepción de improcedencia de acción no puede analizarse prueba en lo absoluto y únicamente debe determinarse la resolución del caso sobre el análisis de los hechos propuestos por el titular de la acción penal. Bajo esa línea de argumentación, la imputación plasmada por la Fiscalía de la Nación en su momento en la disposición de formalización de investigación preparatoria contiene los elementos de los tipos penales que se han atribuido. Bajo esa línea de argumentación, cualquier situación sobre análisis que se puedan hacer sobre si existen o no elementos u otras no corresponden ser debatidos en una sección de improcedencia de acción y cualquier decisión o corrección totalmente perfectible y realizable durante la investigación preparatoria. Fundamentos todos por los cuales el Ministerio Público solicita se declare infundado el pedido de excepción de improcedencia de acción planteado por la defensa técnica del investigado Orlando Velázquez. Gracias, señor. Gracias, doctora. Doctor Correa tiene 6 minutos para su réplica. Muchísimas gracias. Y a la casación citada por el representante del Ministerio Público que evoca la no posibilidad de una excepción cuando la imputación es insuficiente
o carece de un tema concreto, ¿no? De imputación concreta. Que entendemos, lo ha citado, porque hay un reconocimiento de la deficiencia en la imputación, pero nosotros no hablamos de esa deficiencia, sino que nosotros hablamos de que lo descrito como hechos, porque hay un hecho descrito, no configura el elemento propiamente del tipo penal. Y me explico. El encuentro entre el agente corruptor y el agente corrompido. La representante del Ministerio Público, para elucubrar o decir que hay una configuración, ha citado elementos probatorios que no vienen al caso para la excepción, sino que tiene que leerse de manera textual la formalización, pero incluso en ese supuesto negado de que el juzgado quiera analizar elementos de convicción, como son declaraciones de los investigados, que no son elementos propiamente, sino son actos de defensa, se quiera decir de que, bueno, se conocen, bueno, hubo llamadas, pero el encuentro que habla el tipo penal no es un encuentro de, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes por teléfono. El tipo penal es un encuentro de voluntades de una oferta corruptiva y una aceptación de dicha oferta corruptiva, lo cual no existe configuración en el presente caso. Respecto al el objeto de corrupción, el tema del beneficio, la ventaja, no existe descripción para este caso específico y concreto. No existe configuración de ello. El representante del Ministerio Público en su formalización y ahora en su participación ha dicho de manera general, porque busca manejar o obtener la ventaja en los procesos de su conveniencia. La pregunta que hace la defensa, porque no está de manera clara, obviamente, la representante del Ministerio Público ya lo dijo, pero no existe una descripción que configure ese beneficio. ¿Por qué? ¿Qué proceso supuestamente beneficiaba o tenía interés Orlando Velázquez que vería el fiscal superior que iba a ser seleccionado? Para decir de que Walter Delgado Tovar iba a haber un proceso que hubiese sido interés de Orlando Velázquez para ser manejado. ¿Qué procesos tenía Orlando Velázquez? No existe descripción fáctica que configure esa situación para que esa connotación general tenga sentido en una subsunción de tipo penal. No existe esa descripción, porque además que es general, es insuficiente, pero incluso en eso, existiendo esta descripción como lo ha planteado, no configuraría la ventaja, beneficio concreto para Orlando Velázquez en el caso concreto, porque no existe proceso que un fiscal superior hubiese visto en el cual hubiese estado inmerso Orlando Velázquez en específico, para que se diga hubo un interés de manejar un proceso por Orlando Velázquez que hubiese conocido el fiscal superior Walter Delgado Tovar, que por lo demás, supuestamente la propuesta corruptiva era de que no asume el cargo, porque la propuesta corruptiva supuestamente era de que al final del día él iba a ser solo un reserva. Entonces, ¿de qué proceso, control de proceso iba a generar alguien que estaba en reserva y no va a asumir ningún cargo como fiscal superior? Es una situación que no responde a una calificación para decir aquí se configura el medio corruptor. No se configura. Y por lo demás, señor magistrado, me reafirmo en todos los argumentos que he expuesto. Pido que se revise la formalización como hechos descritos en la formalización y se advierta que esos hechos no configuran bajo ningún supuesto los elementos del tipo que hemos pedido. Más allá de los medios probatorios que incluso la Fiscalía quiere que se analicen, tal vez por eso los ha citado el día de hoy, nosotros queremos que se resuelva conforme a este incidente. Recordemos, doctor, y señor magistrado, disculpe, que es correcto lo que dice el Ministerio Público, las imputaciones pueden cambiar, pueden modificarse a lo largo de la investigación, pero lo cierto es que la excepción se puede presentar en cualquier etapa de un proceso formalizado y se analiza en la etapa y en el momento que se presenta. Ese argumento de que yo puedo tener una imputación supuestamente ineficiente y yo lo puedo corregir cuando quiera hasta mi acusación, sería llevar a lo absurdo de decir de que es imposible presentar una excepción y procedencia de elección a lo largo de la investigación preparatoria. Pero nuestro sistema jurídico, nuestro código, establece que se puede presentar en esta etapa, en este momento, en este nivel, y la judicatura debe revisar los hechos descritos en la formalización y establecer o no si estos cumplen o no el tipo penal. Y para nosotros no lo cumple como ya lo hemos expuesto. Eso es todo. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Doctora Cuba también tiene 6 minutos. Gracias, señor juez supremo. Sobre el aspecto señalado por la defensa en esta segunda intervención, tenemos que hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, el Ministerio Público ha señalado que la disposición de formalización de investigación preparatoria suscrita por Fiscalía de la Nación y describe todos los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales que se atribuyen a Orlando Velázquez Benítez. Debe quedar claro en ese sentido, tal como aparece en la disposición de formalización y los propios elementos señalados en la misma. Ahora bien, segundo tema, sobre el asunto de cuál era el beneficio, ventaja, la dádiva, debemos precisar también, como ya lo hemos hecho, que tal como aparece en la disposición de formalización de investigación preparatoria, el modus operandi era precisamente nombrar jueces y fiscales que después resolvieran a favor de los intereses propios o de terceros, tal como se tiene conocimiento de manera general sobre todos los casos que se han planteado respecto de estas imputaciones que se hacen. Por tanto, señalar que no había un proceso específico que beneficiara a Orlando Velázquez Benítez no parte de la hipótesis planteada por la Fiscalía de la Nación en la discusión de formalización de investigación preparatoria, porque precisamente podría ser un proceso en favor de los propios integrantes o en favor de terceros, porque efectivamente se trataba de intercambio de favores y así está plasmado. Ahora bien, hay una última situación sobre la que se ha referido la defensa técnica, y esto es de que Walter Delgado Tovar no ganó la plaza y era un candidato en reserva. Señor juez supremo, tal como se tiene de la propia descripción de la formalización de investigación preparatoria, ya se sabía al momento de llevarse las entrevistas que se había liberado una plaza fiscal superior en Lima y que por tanto era determinante quién quedara como el primer candidato en reserva porque efectivamente podría solicitar su nombramiento. De hecho, tal como se detalla en la disposición y los actuados de la carpeta, Delgado Tovar solicitó hacerse como candidato en reserva de una plaza que apareció. Entonces, señor magistrado, las cuestiones y precisiones planteadas por la defensa técnica carecen de sustento. La disposición de formalización cuenta con los elementos objetivos del tipo que permiten su tipificación, fundamentos por los cuales reiteramos nuestro pedido de que la excepción de improcedencia de acción sea declarada infundada. Gracias, señor. Gracias, doctora Cuba. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Velázquez Benítez, quien interpuesto una excepción de improcedencia de acción y ha hecho sus argumentos y solicita que se declare infundada, así como lo de la Fiscalía, que también ha hecho sus argumentos y solicita que se declare infundada, se debe pedir la resolución correspondiente. Siendo a las 10:74, se concluye la presente audiencia y la resolución se notificará a las casillas electrónicas. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días a todos.